También creo que hay que reconocer que hubo cosas positivas, ¿no? Con la declaración del indio americano. Y me puse a tratar de explicarme un poco más sobre lo que es el indigenismo. Y según el diccionario dice, estudio de los pueblos indios iberoamericanos que hoy forman parte de las naciones en las que predomina la civilización europea. Dos, doctrina y partido que propugna reivindicaciones políticas y sociales, económicos para los indios y mestizos de la República Iberoamericana. Exaltación del tema indígena americano en la literatura y el arte. Un académico que se llama Henry Fabre, en su libro El indigenismo, dice, el movimiento indigenista no es la manifestación de un pensamiento indígena, sino una reflexión criolla y mestiza sobre el indio. El indigenismo se formaliza y se institucionaliza en 1940 en México con el primer Congreso Indigenista Americano. Impone integracionismo como ideología predominante de la política indigenista a nivel continental y de hecho consagra la nula participación indígena. Eso lo dice Gunther Dietz en el libro de Teoría Práctica del Indigenismo. También entender un poco qué es integrar, completar un todo con las partes que faltan. Hacer que alguien o algo pase a formar parte de un todo. Funcionar dos o más conceptos divergentes entre sí en una sola, que la sintetice. El problema es que esa supuesta integración es homogenización porque no permite mantener las especificidades culturales diversas y procura la muerte de las diversas culturas con sus saberes y conocimientos milenarios que le permitieron vivir y sobrevivir durante millones de años. El 19 de abril requiere revisión profunda en cuanto al motivo de su conmemoración. Es válido en sí mismo. Debemos apropiarnos los pueblos indígenas para hacer oír nuestros reclamos y que se declare Día de la Reflexión, realizando asambleas de consulta y decisión entre los pueblos indígenas y las instituciones del Estado sin intermediarios. La política asimilacionista se ha mantenido intacta hasta ahora, donde los despojos, desalojos de territorios geográficos y culturales y las violaciones de los derechos indígenas ocurren todos nuestros días del año. También dicen que el indigenismo es un término derivado de la palabra indígena. Alejandro Marroquín dice que el indigenismo es la política que realizan los estados americanos para atender y resolver los problemas que confrontan las poblaciones indígenas con el objeto de integrarlos a la nacionalidad correspondiente. Según Aguirre Beltrán, uno de los más prestigiosos indigenistas mexicanos, dice, el indigenismo no está destinado a procurar la atención y el mejoramiento del indígena como su finalidad última, sino como un medio para la consecución de una meta mucho más valiosa, el logro de la integración y desarrollo nacional, bajo normas de justicia social en que el indio y el no indio sean realmente ciudadanos libres e iguales. Los críticos del indigenismo dicen que es un instrumento al servicio de los estados nacionales para destruir la identidad de los pueblos indios e integrarlos en una cultura nacional homogénea de matriz occidental. Como Andrés Aubry dice, el indigenismo no es sino una respuesta del sistema a una pregunta de plan. ¿Por qué los países pluriétnicos están atrasados? Encubre una hipótesis. El indígena es un freno al desarrollo. En vez de cuestionar la sociedad global y su modelo de desarrollo, desprecia a la cultura. Dale, el primer director o presidente del Instituto Indigenista Interamericano se llamaba Manuel Gamio. En ese tiempo, una de las preocupaciones más recurrentes del indigenismo ha sido el de la definición del indio. Gamio escribió lo siguiente: hay una cuestión pendiente que es de capital importancia para el indigenismo y ha sido objeto de discusión desde hace años y en especial desde que se fundó el Instituto Indigenista Interamericano, pero que
que hasta la fecha no ha podido ser satisfactoriamente resuelta. Esa cuestión implica tres preguntas que parece fácil contestar, pero que no lo es en realidad. ¿Cuántos, quiénes y cómo son los habitantes de América que deben ser propiamente conceptuados como indígenas? Y todavía sigue la gente pensando, incluso escuché de algunos académicos, hacer, discriminar, no sé, seleccionar y no sé de qué punto de vista, seguro que occidental, de decir quién era indio y quién no era indio. Y eso hasta se puede ver en que muchos de nuestros hermanos y hermanas indígenas, que a veces se creen más indígenas que otros. Entonces creo que es una cuestión que también se debería conversar. En ese primer congreso de Pátzcuaro se define al indio como aquel individuo económica y socialmente débil. Este término, esta definición es bien negativa. Sí, la situación social y económica que tuvimos en ese tiempo y todavía fue cambiado por el dominio colonial, tanto de los europeos y las campañas de exterminio de los estados, destruyó la unidad política como pueblo o nación, nos redujo a una condición de casta inferior y a la extrema pobreza, pero seguimos resistiendo. Algunos de los grupos dominantes entendieron que en lugar de vernos como enemigos, podía convertirnos en sus aliados a la hora de lograr que los pueblos indios sobrellevaran de buen grado e incluso aceptaran su condición de colonizados. El caso más típico es la adopción del indigenismo por los movimientos y gobiernos populistas que se formaron en el segundo cuarto del siglo XX en varios países latinoamericanos, en Brasil, peronismo en Argentina, aprimo en Perú, velasquismo en Ecuador, Acción Democrática en Venezuela y sobre todo el indigenismo formó parte del programa revolucionario del gobierno de Lázaro Cárdenas en México. El populismo, consciente de que la independencia no había conseguido construir naciones culturalmente homogéneas de acuerdo con el admirado modelo europeo de Estado-nación, sino que más bien había prolongado una situación de colonialismo interno. Atribuye a los indios una importancia inusitada en el discurso político y les reconoce un lugar significativo en la construcción de la identidad-nación. El indigenismo que practicaba la triple I era el indigenismo integracionista, que pretendía incorporar a los indios a una cultura nacional homogénea. Tuvo uno de los momentos culminantes en el primer congreso de Pátzcuaro. Allí se hizo bien explícito que el indio era un individuo económica y socialmente débil. Y se puso énfasis en medidas de protección y promoción que deben adoptar los gobiernos de Beltrán. El propósito de la política indigenista formulada en Pátzcuaro era la integración del indio a la sociedad nacional. En última instancia, los pueblos indios fueron identificados una vez más como el campo en el que residía el atraso y la ignorancia y por lo tanto la causa de todos los males de los países. El instituto era el centro articulador del sistema indigenista interamericano. Cada 4 años más o menos se reunían representantes de los gobiernos, científicos sociales y evaluaban logros y dificultades del indigenismo en cada país y adoptaban decisiones conjuntas con miras a solucionar el problema y señalar nuevas orientaciones al indigenismo continental. Vamos entendiendo que todo lo que pasó desde el año 1940 no fue al azar. Había un plan para orientar al Estado de cómo tiene que tratar al indígena. Bueno, el llamado indigenista integracionista partía del siguiente supuesto teórico: los pueblos indios están marginados de la vida política, económica y cultural del país, por lo que hay que integrarlos a la vida y beneficio de la nación.
Los instrumentos, fuera, los colegios, las sectas religiosas. De acuerdo con Bonfil, dice, la vocación integradora que se expresa en la política indigenista corresponde evidentemente a la necesidad capitalista de consolidar y ampliar el mercado interno. Pero va más allá, pretende la construcción de una nación en términos sociales, políticos, económicos, culturales, ideológicos, que se ajusten a los supuestos implícitos en la forma de Estado impuesta a partir de la independencia política. En esta empresa no cabe el indio. Los procesos educativos indigenistas estaban orientados a la castellanización de los indígenas, el supuesto de que la lengua sería el medio natural de transformación de la cultura y de integración a la sociedad nacional. La cuestión del uso de la lengua en los procesos educativos ha experimentado importantes cambios en el indigenismo posterior. De la castellanización se ha pasado al bilingüismo en sentido estricto como principio educativo. Hoy tenemos temas de educación intercultural bilingüe, que hasta ahora no sé de qué se trata porque se habla mucho, pero en la práctica como que abre más la puerta o el chorro de todo conceptos, ideas y de cosas del mundo occidental, porque ahora se traduce o se dice a través de la misma lengua, ¿no? Por los maestros, los profesores indígenas. Hace poco, el mismo instituto dijo, todos esos proyectos fallaron en lograr su objetivo principal, que era desaparecer al indio, transformándolos en argentinos, peruanos, brasileros, mexicanos. Una de las recomendaciones para el segundo decenio internacional, que fue redactado el 12 de octubre de 2004, se solicitó al sistema interamericano, en el punto 3, la toma de medidas inmediatas para el cierre definitivo del Instituto Indigenista Interamericano y la derogación de la Convención de Pátzcuaro. Ya lo cerraron, ya hace varios años. La política integracionista trataba de incorporar e integrar a las clases sociales explotadas, campesinos y obreros. Y en la década del 80, los movimientos campesinos, indígenas, ellos empiezan cada vez a visibilizarse, ¿no? En todas las regiones de América. Ellos dicen que la recuperación de nuestra historia, la lucha por la descolonización y la revalorización de nuestra cultura indígena es importante movimiento. Además de recuperar la historia y la cultura de nuestros pueblos, el movimiento indígena considera posible y pretende recuperar al mestizo, ayudarle a recuperar su identidad perdida por la presión de la sociedad dominante, sin haber obtenido ningún beneficio a cambio. En todo el planeta, las pequeñas y grandes etnias afirman su identidad y reclaman su autonomía y sus fueros. Por otra parte, hay un creciente interés de revalorizar la tecnología y ciencias tradicionales, tanto como modo de contrarrestar la depredación de recursos naturales y la contaminación ambiental, aprovechar los conocimientos y prácticas preciadas por un modelo desarrollista que se ha mostrado incapaz de resolver los problemas de los países en vía de desarrollo. Entonces surgió como otra alternativa lo que llaman etnodesarrollo, que es la ampliación y consolidación de la cultura propia para que tengan o construyan su propio desarrollo y el ejercicio de la autodeterminación. Eso implica una organización equitativa y propia del poder. Esto significa que el grupo étnico es la unidad político-administrativa con autoridad sobre su propio territorio y capacidad de decisión en los ámbitos que constituyen su proyecto de desarrollo, dentro de un proceso creciente de autonomía y autogestión. El etnodesarrollo se requiere la existencia de un marco de relaciones políticas entre el Estado y los pueblos indígenas que permite el control y la gestión autónoma de los recursos naturales.
Por ello, no se puede concebir como un proceso circunscrito solamente al espacio del grupo étnico, sino que supone determinadas relaciones con el Estado y la sociedad global. A nivel mundial, el principal instrumento jurídico internacional de que se dispone actualmente para reivindicar los derechos de los pueblos indígenas es el Convenio 169 sobre los pueblos indígenas adoptado por la OIT, con el que en cierta forma se oficializó el fracaso y fin del indigenismo integracionista, con medidas que con ciertas salvedades pesen o preservan la autonomía y la singularidad étnica de los pueblos indígenas. En Argentina, ese convenio se ratificó en julio del año 2000. Otro paso es el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, que ha sido aprobado en la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, en la que el tema de la autodeterminación es central. La autodeterminación constituye la reivindicación central del movimiento indígena y de la ideología indianista. Autogestión, autodeterminación y autonomía indígena formaban también el núcleo principal de las propuestas de las declaraciones de Barbados. Se trata de una demanda no solo de derechos culturales, sino también económicos, políticos y territoriales. La noción de territorio para las sociedades indígenas implica mucho más que el simple medio de subsistencia. El concepto de territorio está necesariamente ligado a la historia cultural del grupo, a su universo mitológico, a las relaciones de familia, al conjunto de las interacciones sociales y al sistema de alianzas políticas y económicas entre las comunidades de un mismo pueblo. Reducir ese territorio significa desarticular toda la trama que sustenta la vida cultural. El cambio fundamental es el desplazamiento de los indigenistas no indios por los propios indígenas. Sigo con otra lectura que me parece interesante, esto lo escribió José M. Fernández. El camino de la causa de nuestros pueblos indígenas no está tan despejado. En los últimos años, que parecía pronosticar un brillante futuro para los pueblos indígenas de América, se ha visto perturbada por la irrupción del fundamentalismo neoliberal, dispuesto a, entre comillas, modernizar a los indígenas a toda costa, empezando por poner sus tierras en el mercado y abrirlas a la libre iniciativa de las empresas y los capitales privados. Esta peligrosa embestida de los sectores antiindigenistas está dirigida esta vez principalmente contra los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras y territorios, poniendo así en grave riesgo la existencia misma de esos pueblos. Creo que hay mucha evidencia, muchas cosas que atestiguan, ¿no?, que esto ya está pasando y lo estamos sufriendo. Nuestros territorios están siendo ofrecidas y vendidos por los gobernadores a las empresas explotadoras de madera, agricultura intensiva, etc. A nuestros líderes y jefes se les persigue y encarcela o se los asesina impunemente. La eliminación de los institutos es una necesidad para permitir que las comunidades y pueblos sean representados por ellos mismos. Los institutos solo fueron instrumento de los gobiernos de turnos y de los partidos políticos que los sustentan y nunca benefició a los pueblos indígenas. Para terminar, voy a leer 2 estrofas. No quiere decir que los indígenas siempre estemos de acuerdo en todo. No es así. También tenemos diferencias y a veces muy grandes. Avanzamos en el consenso de nuestro pensamiento. Por eso nuestra historia comienza diciendo: se juntaron los dioses y se pusieron de acuerdo. Los pueblos indígenas no estamos en contra de la modernidad y la globalización, siempre que ellas estén al servicio de la vida y se ajusten al proyecto de los pueblos.
La modernidad indígena está centrada en lo humano, no es excluyente, sino para todos. Se basa en los valores más profundos de la vida y de Dios, el gran espíritu, tomado de la tradición antigua de los pueblos nahuas.